Hola, buen día. En el marco de las actividades del PAPIT, Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud, entrevistaremos al profesor Nelson Guzmán de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, son 4 preguntas enmarcadas en el mismo PAPIT y las voy a ir enunciando. La primera es: ¿qué relación existe entre ética y biopolítica como formas de gobierno contemporáneas? Bueno, en primer lugar quiero eh, mencionar que concibo a la biopolítica de una manera muy amplia. Creo que, de hecho, el uso del poder ha diseñado al organismo humano. Entonces creo que en tanto ser vivo, desde la postura erguida viene esto. Pero bueno, más específicamente, ya que preguntas sobre el aspecto del gobierno contemporáneo o, no sé, del Estado contemporáneo, pues a mí me gustaría señalar que la tecnificación, el desarrollo también del medio urbano implica cierta domesticación del cuerpo humano, principalmente. Voy a hablar o pensaré en la vida en términos de cuerpo Sí. humano, en el cual pues tiene que ver sobre todo el uso del tiempo, del espacio y los desplazamientos que hay. Creo que uno de los problemas principales a nivel global, si hablamos de gobierno a nivel global o de Estado a nivel global, o geopolítico, tiene mucho que ver con las migraciones. Creo que actualmente hay ciertas fronteras de los Estados-nación, desde el surgimiento de los Estados-nación, se establecieron ciertas fronteras que en la actualidad están trayendo ciertas, con el desarrollo de la globalización, pues han traído repercusiones y bueno, los gobiernos han intentado conducir a las poblaciones. Creo que uno de los problemas centrales de la actualidad tiene que ver con los flujos migratorios, ¿no? Del campo a la ciudad, de los estados o de los países en vías de desarrollo a los países civilizados. Y creo que ahí es uno de los problemas, no solamente con la biopolítica, sino también con la necropolítica. Pero bueno, creo que ese es uno de los problemas centrales, eh, pero bueno, da para mucho en realidad trabajar el tema. La segunda pregunta es: ¿qué prácticas socioeducativas relacionadas con el uso de tecnología y políticas de salud inciden directamente en la vida universitaria? Bueno, pues el más conocido, creo que todos lo vivimos de una manera muy intensa, pues tuvo que ver con la pandemia de la COVID-19, Sí. puesto que ese, por una parte, era un problema de salud a nivel mundial, por otra parte, implicó la continuidad del trabajo, particularmente el académico, a través del uso de plataformas digitales, pero a partir de ahí dejó huellas. Para comentar simplemente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de 3 programas que teníamos de carácter presencial, bueno, 6 programas que tenemos, 3 que eran de carácter presencial, permanecieron ya y seguirán permaneciendo como programas en línea, Okay. porque se ha visto que facilitó la amplitud de la convocatoria, el hecho de que estudiantes de otras regiones, en caso de programas profesionalizantes, pudieran acceder sin necesidad de dejar su trabajo. Entonces, pues desde luego que eso reconfiguró no solamente la oferta educativa, sino también Las posibilidades. el perfil, por ejemplo, porque anteriormente los estudiantes tenían que ser probablemente personas con un perfil más joven, que a lo mejor todavía no se habían insertado en el mercado laboral, pero ahora por esta demanda que además se ha incrementado, hemos podido ofertar más, se tiene, pero desde luego que eso también conlleva eh, un modo distinto, inclusive, de hacer filosofía. Creo que ahorita hay un periodo de adaptación porque la filosofía tiene mucho que ver con el contacto directo, con el diálogo, con la presencialidad, que los medios actuales nos obligan o nos mueven un poco a transformar. Todavía yo creo que no estamos en condiciones de hacer una valoración de la pertinencia de esto, si realmente nos estamos adecuando para poder tener un diálogo filosófico a través de estas herramientas. Durante la pandemia o durante las restricciones ocasionadas por la pandemia era inevitable, pero ahora tenemos que afrontar el riesgo de que sea una tarea permanente. Okay.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Y la tercera pregunta, englobando a las anteriores, ¿de qué influencia social, cultural y económica se produce en la universidad con respecto a las formas de gobierno éticas y biopolíticas que anteriormente ya habíamos abordado? Sí, el día de ayer expusieron precisamente una universidad de la De la salud salud. y toda la descripción que hizo la coordinadora de vinculación sobre este programa sería una respuesta increíble para lo que estás preguntando. El emplazamiento del lugar habla de una política de gobierno popular, porque de hecho precisamente uno puede leer en ello, a lo mejor estoy, bueno, interpretando, pero puede leer que hay una política pública que Sí. tiene que ver con la inserción de ciertos centros que pueden impulsar la economía de ciertas secciones en espacios específicos. Es decir, hay ahí una búsqueda, creo yo, o espero, por activar económicamente ciertos núcleos. Entonces eso se ve que está enmarcado dentro de una política, de un marco político del gobierno actual, pero además resultaba muy interesante también cómo el espacio va a ser utilizado simultáneamente por un medio de transporte. Sí. Recordemos también los medios de transporte son en gran medida también estrategias biopolíticas. Hablaba yo hace un momento De del movimiento. desplazamiento y del movimiento, en el que, bueno, habría todavía que hacer una lectura, conocer bien los proyectos para entender qué es lo que está implicado en estos movimientos. Pero no solo eso, la concepción de salud que venía en la descripción de los programas, que tenía que ver con una orientación más hacia la salud preventiva, Sí. también es parte de una postura biopolítica. Es decir, se concibe ya a la salud, al sistema de salud, no para una cuestión terapéutica o de sanación, sino Ujú. de prevención, orientada más bien precisamente a la conducción de ciertas prácticas, de ciertos hábitos, que lo vemos también muy marcado en el gobierno actual, por ejemplo, con los avisos que hacen sobre los productos, sobre el etiquetado, sobre Ujú. los riesgos para la salud que tienen, que todo esto lleva a orientar a ciertas conductas de la población en general. Sí, claro. Y bueno, ya por último, y ahora sí, como englobando las otras tres preguntas, ¿cómo afectan los usos de la tecnología y las políticas de salud a las prácticas socioeducativas universitarias, viéndolas desde la ética y la biopolítica? Yo creo que actualmente, en realidad, que vivimos más que lo hemos estado tratando en el seminario, más que se ha tratado mucho el tema de las sociedades de control, de las Sí, sociedades disciplinarias y las sociedades de de control, control. y una de las cuestiones que podemos señalar de las sociedades de control, en la que yo creo que nos estamos involucrando cada vez más, es que precisamente ya no hay un efecto regulador directo, mecánico del Estado sobre los individuos, sino que se da a través de una eh, seducción a través del Del consumo. consumo. Creo que incluso muchas veces los gobiernos están sometidos a una lógica que no es ellos la que la imponen, sino precisamente creo que el mercado. Es decir, cada nuevo gadget o cada nuevo programa impone realmente el uso De la tecnología. de la tecnología, ¿no? Actualmente el más importante es el desarrollo masivo ya para uso común de la inteligencia artificial, Ujú. ¿no? Y estamos justamente ahorita en un momento muy importante porque ya no tiene únicamente que ver con el dominio, el desarrollo del cuerpo, la dependencia que hay, cómo los niños en la actualidad crean una forma de sensibilidad distinta. Ya se habla de la generación touch, ¿no? No nada más los Sí, nativos digitales, sino los que nacieron frente a la pantalla táctil, que eso también crea una percepción del espacio y del tiempo distinta. diferentes. Ahora con la inteligencia artificial, que es, digamos, lo nuevo y que para algunos va a ser tan revolucionario como la Internet misma, Ujú. pues tendríamos que ver y analizar cuáles serían las consecuencias, porque creo que una de ellas, yo ayer lo mencionaba, cada extensión tecnológica también produce una implosión de la subjetividad. Cada uso que el hombre hace también disminuye un poco una habilidad o una capacidad del propio sujeto. Y aquí la cuestión es que estamos trabajando ya con el orden de la articulación del lenguaje, ¿no? Bueno, y de la imagen, etcétera. Pero creo que
es un riesgo que, desde luego que hay un riesgo, que se tiene que pensar. ¿No? Ok, bueno, pues damos por finalizada la entrevista al profesor Nelson Guzmán de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.